gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues genial, encantado de ser el primero y de participar. Así que como el tiempo es bastante escaso, lo que voy a hacer es ir bastante al grano. Les voy a compartir un par de diapositivas con conceptos muy claros de lo que hacemos en Mabrian y luego vamos a ir a un caso concreto que creo que es lo que va a aportar valor a lo que nosotros hacemos y a lo que podemos aportar a lo que es el mundo del marketing de destinos. Me permitís que comparta la pantalla directamente, como os digo, para no entretenerme mucho. Bien, para los que no conocéis Mabrian Technologies, somos una empresa de analítica de datos, el famoso Big Data, y lo que hacemos básicamente es transformar datos en información. Nos dedicamos exclusivamente al sector turístico y entonces es lo que tratamos es de entender en tiempo real las dinámicas y tratar de prever las dinámicas del sector turístico desde una perspectiva global para los destinos. ¿Okay? Eso tiene aplicaciones directas en marketing, como veremos ahora, como tiene aplicaciones directas en otro tipo de decisiones estratégicas y operativas. ¿Qué tipología de dato es el que trabajamos habitualmente? Pues como veis tenemos básicamente dos bloques, datos transaccionales del sector turístico y por otro lado datos de comportamiento de los turistas. Bueno, sin entrar mucho en detalle, como decía, por no dedicar mucho tiempo, pues podemos ver que tenemos desde datos de conectividad aérea, lo que supone tener datos de programación de vuelos, precios, búsquedas y reservas de vuelos, tenemos datos de gasto en destino a través de tarjetas de crédito y débito, tenemos datos de patrones de búsquedas, como decía también en cuanto a búsquedas aéreas, que nos da mucha información, como ahora veremos, sobre la demanda. Tenemos una capa de datos muy interesante sobre la monitorización de tendencias en redes sociales respecto a intereses y percepciones turísticas, que en el momento actual nos está haciendo una utilidad muy, muy importante. Tenemos datos de presencia y movilidad de turistas a través de la conectividad de sus celulares o dispositivos móviles a las antenas del destino. Nos permite saber de una manera bastante precisa cuántas personas hay de una nacionalidad en un lugar y por dónde entran o salen. Tenemos datos de opiniones, de reviews, principalmente del sector hotelero, también de alquiler vacacional, acerca de pues, cómo se percibe la experiencia o el servicio por parte de los usuarios. En este caso también tenemos datos de precios hoteleros. Como veis, es como una coctelera en la cual podemos meter mucha tipología de datos de proveedores diversos, siempre con una perspectiva global, para tratar de encontrar una posición o un punto en común entre ellas que nos ofrezca un conocimiento que con los métodos tradicionales de investigación de mercados pues suele ser complicado. ¿Okay? Pasando un poco de largo de esta parte tan general, me gustaría hablaros de lo que son 5 indicadores clave en el momento actual en el que estamos. ¿Por qué? ¿Por qué son clave? Porque nos enfrentamos a la crisis sanitaria en la que estamos inmersos a diferentes niveles en el mundo, pero todos estamos inmersos. Lo que está sobreponiendo es en una crisis de incertidumbre para el sector, es decir, no sabemos qué va a pasar. Eso hace cada vez más relevante tener información actualizada. Y digo información, no datos, porque, como digo, nosotros somos muy defensores de tener información basada en datos, no de tener datos, porque son aspectos diferentes. El dato de por sí carece de valor si no lo sabemos tratar y analizar. Entonces, entiendo que estos 5 indicadores son interesantes, los vamos a ver rápidamente y os voy a poner un ejemplo de cómo aplicamos este conocimiento para ayudar a un destino en sus campañas de marketing de reactivación turística. ¿Ok? Pues básicamente, ¿cuál es el impacto turístico que está teniendo la crisis del COVID-19 sobre nuestro destino? Podemos medir el volumen de menciones turísticas que tienen relación con esta pandemia, ¿vale? A través de la monitorización de redes sociales, que es una de las capas de datos que trabajamos, como os comentaba antes. Podemos medir la percepción de seguridad del destino. ¿Cómo? Extrayendo el sentimiento de esas menciones en redes sociales. Cuando hablan turísticamente de nuestro destino, en este caso, además, inspiracionalmente, porque desgraciadamente no hay prácticamente turismo, pero sí siguen habiendo conversaciones con
intención de visita y conversaciones turísticas. Y eso nos permite captar todo ese sentimiento, es decir, cómo evoluciona esa percepción de seguridad. Además, podemos medir cómo evoluciona la demanda inspiracional. Y vuelvo al inspiracional porque sabemos que ahora mismo en muchos destinos del mundo todavía no se puede concretar en una demanda confirmada, pero a través de la búsqueda de vuelos sí podemos saber si hay demanda, cómo es de robusta y dónde está esa demanda. Lo cual es, os podéis imaginar que para todo el tema de estrategia de campañas de marketing es clave, sobre todo si tenemos un alto poder de segmentación. Otro aspecto clave sería saber y poder medir cuál es la facilidad de acceso a nuestro destino, ¿vale? A través de la conectividad aérea. Esto es especialmente relevante en los destinos islas, como el ejemplo que veremos ahora, o los destinos remotos, y sobre todo, evidentemente, para los orígenes internacionales, ¿ok? Y por último, otro indicador que entendemos clave ahora mismo es la evolución de la competitividad, es decir, cómo estamos con respecto a nuestros competidores más directos en cuanto, por ejemplo, a precios hoteleros, ¿vale? También podríamos hablar de precios aéreos, de precios de billetes o boletos de avión, ¿ok? Entonces, no significa que únicamente trabajemos estos indicadores, trabajamos cientos de indicadores en tiempo real, pero entiendo que estos 5 pueden ser un buen ejemplo de aplicación directa a campañas de marketing, ¿ok? Entonces, voy a compartir directamente lo que viene a ser nuestra herramienta, que es esta plataforma que veis ahora mismo a través del navegador. Es una plataforma in cloud, voy a quitar este mensajito, a través de la cual pues, podemos acceder a toda esa información que nosotros previamente hemos trabajado en base a los datos que os estaba comentando antes. Voy a ir al grano. En la parte de resumen, ¿vale? Y siempre teniendo en cuenta que vamos a hablar de periodos temporales concretos, en este caso desde el 1 de marzo hasta el 24 de junio, que sería el día de ayer, y para el destino de República Dominicana, que es uno de los destinos de LATAM que tenemos muy monitorizados. Tenemos bastantes destinos en LATAM, trabajamos en todo el mundo, pero creo que el ejemplo de Dominicana puede servirnos. Además, comentaba a Manuel que hay asistentes de Dominicana, pues me alegro porque creo que les puede ser de utilidad el ejemplo. Voy a ir directamente, veréis que hay muchos indicadores, de todos modos voy a ir directamente a lo que os comentaba. Por un lado, ¿cuál es el impacto de la pandemia con respecto a las menciones turísticas que recibe nuestro destino? Menciones turísticas nos referimos a las conversaciones espontáneas en redes sociales de usuarios que sabemos que no son locales, o sea, no viven en el destino en el que estamos monitorizando, no son medios de comunicación, no hablan de política, no hablan de comerciales, no son spam, toda una serie de filtros que nos dejan con una muestra limpia sobre menciones turísticas, que vienen a ser menciones de turistas o menciones que están expresando una intención de visita o incluso post-experiencia, post-visita. ¿Okay? Todo eso lo analizamos a través de técnicas de procesamiento natural del lenguaje e inteligencia artificial y lo que hacemos es extraer intereses y percepciones. En este caso, lo que hacemos es todavía más simple, que es identificar todas esas menciones turísticas que tienen relación directa con la pandemia. Fijaos que en los últimos prácticamente 3 meses, pues bueno, veníamos de febrero con un volumen bastante alto, un 23% de menciones turísticas referidas a este problema y que poco a poco se ha ido mitigando con el tiempo para llegar a volúmenes relativamente bajos en las últimas fechas. ¿Okay? Ese sería uno de los indicadores a seguir. Este gráfico es totalmente diferente en función del destino que estemos viendo. ¿Vale? Incluso dentro de un país puede que la tendencia sea diferente y es algo bastante interesante de monitorizar. Otro de los indicadores que os comentaba, y voy a desactivar aquí quizá algunos países para que se vea mejor, es la evolución de la percepción de seguridad de un destino. ¿Vale? Aquí nuevamente lo que hacemos es medir el sentimiento con esas tecnologías que os comentaba. Entonces vamos a buscar interacciones espontáneas que hablan sobre problemas de seguridad. En este caso nos estaremos refiriendo al problema de la pandemia y cómo está afectando eso sobre la confianza de los diferentes mercados. ¿Vale? Eso nos va a ayudar a identificar
mercados que son más o menos sensibles ante la situación. Algo que puede ser bastante importante a la hora de definir un target de campañas de marketing, ¿vale? A la hora de reconocer cuál es el mercado que va a reaccionar mejor y antes ante una inversión de marketing, ¿vale? Aquí vemos la línea global, pero lo interesante es verlo por mercados. Fijaos cómo el mercado estadounidense, que podría ser el principal para este destino, pues muestra una inestabilidad clara, pese a que ya ha ido recuperando los valores de principios de marzo. La inestabilidad es clara, la afectación es también directa, es bastante sensible. Podríamos compararlo con un mercado alejado como el español, y vemos que también hay una variabilidad clara, quizá no tanto como la de los americanos, la afectación es menor, pero sigue siendo una afectación bastante directa. Obviamente esto va a estar ligado a la situación en el origen, además de en el destino, es decir, sabemos cómo está la situación en el destino, pero hay que tener en cuenta la situación y la evolución del problema en el origen. Otro de los mercados principales podría ser Canadá. Y aquí ya vemos un patrón muy diferente y entiendo que es interesante y creo que es un buen ejemplo. Fijaos cómo podría parecernos que canadienses y estadounidenses podrían tener percepciones similares en cuanto a Dominicana con respecto al problema actual. Pues lo que nosotros vemos es algo muy diferente. Es mucho más estable la percepción que tiene el canadiense que la que tiene el americano. Aquí tenemos una pista bastante interesante sobre esto. ¿Qué podemos hacer? Analizar el mercado canadiense. Sabemos que tiene más confianza y más estabilidad durante los últimos meses. Si me dirijo a la opción de búsqueda de vuelos, vamos a analizar el tercer indicador que comentaba, que es la fortaleza de la demanda inspiracional. Es decir, están buscando vuelos, pese a estar restringido el viaje hoy en día, sigue buscando vuelos este país para venir a Dominicana, en este caso. Bueno, estaríamos hablando de los 3 aeropuertos principales del país, en este caso, de Dominicana. ¿Qué podríamos ver? Pues podríamos ver cómo la tendencia de demanda de los canadienses para República Dominicana está al alza. Está al alza de manera relativa. ¿Qué quiero decir? Que pese a que a nivel de búsquedas absolutas los canadienses evidentemente están por debajo a lo que marcaban el año pasado, a nivel relativo de cada millón de búsquedas que están efectuando los canadienses con respecto a cualquier destino del mundo, hay un porcentaje mayor que es para Dominicana durante el periodo que estamos estudiando. Aquí nos lo indica de una manera bastante directa. 16 búsquedas de cada millón de los canadienses son para Dominicana, mientras que el año anterior no llegaba a 7 por cada millón. Eso significa que está ganando cuota de mercado. De los canadienses que todavía buscan vuelos, se busca relativamente más este año para Dominicana que el anterior, con 2 buenas noticias. Una, que se prolonga la duración de la estancia inspiracional y también se está reduciendo la anticipación en la compra, ¿vale? Son datos que para las campañas nos pueden ser de gran utilidad. Y otro dato de gran utilidad, si tenemos capacidad de segmentación geográfica en origen, podría ser dirigirnos a donde está esa demanda. En este caso vemos que viene de Pearson, Montreal, Vancouver y Quebec. Serían los 4 primeros, ¿ok? Hasta aquí sabemos que los canadienses tienen una percepción de seguridad más alta, tienen demanda y ahora podemos ver si tienen facilidad de acceso. Es decir, van a poder venir durante agosto, que es el mes que estábamos analizando ahora mismo, a Dominicana. Pues podremos consultar de una manera sencilla la programación de vuelos que hay desde Canadá para Dominicana. Y en este caso lo que vemos es, bueno, vemos que evidentemente en comparación al año anterior está por debajo, eso no nos sorprende, prácticamente están por debajo todos, ¿vale? Pero sigue siendo el segundo mercado, el segundo país con más plazas entrantes para Dominicana durante agosto, casi 25.000 plazas, ¿vale? ¿Y desde qué ciudad van a poder venir? Bueno, de manera directa, evidentemente. Si hablásemos de viajes con escala, ahí el abanico se amplía, pero evidentemente la facilidad de acceso con billete o vuelos directos es mucho mayor. Pues Pearson, Montreal,
y Quebec. Bueno, en realidad en Quebec este año no hay plazas. Fijaos que marca un 0, mientras que el año pasado sí había. Entonces, Pearson y Montreal, ¿vale? Si os acordáis lo que acabamos de ver en búsquedas, coincide exactamente. Coincide que Pearson y Montreal eran los dos primeros polos de demanda para Dominicana. El tercero era Vancouver, lo cual nos da una pista de que hay una demanda desatendida en cuanto a plazas aéreas. Es otro de los insights que podríamos sacar de este breve ejemplo. Podríamos hablar incluso de qué aerolíneas son las que están viajando y cuál es su dinámica para tratar de ver con ellos cuáles son las posibilidades de colaboración. Hasta aquí hemos visto los 4 primeros indicadores que estaba comentando. El siguiente sería el de la competitividad en cuanto a precios, que por hacer un flash muy rápido y mostraros cómo lo podríamos comparar de una manera muy rápida, tomando Dominicana y algunos de sus competidores, como puede ser pues Jamaica, Cuba y Cancún, sabiendo que los canadienses tienen un nivel de pernoctación superior en los 4 estrellas, eso también lo podemos ver. Lo que vemos es que Dominicana tiene un precio muy competitivo en esa categoría. Fijaos que de los 4 competidores que estamos analizando, es el segundo más barato por debajo de Cuba y bastante más barato que Jamaica y Cancún. ¿Ok? Ha sido un ejemplo muy rápido, no quiero tomar más tiempo por si hay alguna consulta, pero creo que han sido un par de flashes que deberían ayudarnos a entender cómo la información basada en datos nos puede guiar muchísimo para salir de una manera más ágil de esta situación.